Bueno, entonces damos el tiempo a Otto Alfredo Custodio García. Muchas gracias, licenciado Ramírez. Es un gusto para mí poder estar hoy compartiendo con ustedes algunas ideas de la relación que existe entre la filosofía y la ética. Primeramente hay que partir de qué se entiende por filosofía. Filosofía, a muy grandes rasgos, se entiende una disciplina que busca unificar a las demás ciencias, le busca dar a las otras ciencias. Entonces, para eso se vale de ciertas ramas, como la metafísica, la lógica, la estética, teoría del conocimiento y axiología o ética. La ética lo que va a hacer es estudiar y clasificar los actos humanos, ya sea como morales, inmorales o amorales. Partiendo de la etimología de ética, esta viene de la partícula griega ethos, que significa modo de ser. O sea, vamos a estudiar el modo de ser de las personas y vamos a clasificar sus actos. La filosofía va a ver a la ética en dos grandes divisiones. Por un lado tenemos el relativismo y por otro lado el objetivismo. El relativismo moral lo que va a hacer es defender de que las normas sociales, el momento histórico, la cultura, todos esos elementos van a determinar el comportamiento del hombre. Por otro lado, el objetivismo va a decir que no, que existen valores absolutos, que existen valores basados en conceptos que son inmutables. Por ejemplo, podríamos hablar del imperativo categórico de Kant, que dice: obra de forma que puedas desear que la máxima de tus acciones pueda convertirse en universal. O sea, que tus acciones siempre tiendan al mayor bien posible y que esa acción se pueda convertir en una norma general. Por ejemplo, como decía la licenciada anteriormente, la licenciada Iris, dar respeto a las personas, reconocer la dignidad de las personas, reconocer su, digamos, orientación sexual o preferencia religiosa. Eso podría tomarse como ya una norma universal. Entonces, a grandes rasgos, la ética lo que va a hacer desde un punto de vista práctico es tratar de hacer el bien y evitar el mal. Pero para eso tenemos que diferenciar, por ejemplo, cuáles son los actos morales y cuáles no. Primero hay que partir de la definición de moral. La moral entonces va a ser la conducta que van a obedecer los individuos con ciertas, digamos, características valorativas de sus actos. La moral entonces puede estar en sociedad, en el individuo o bien en el Estado. Los valores morales siempre van a ser libres, conscientes y voluntarios. Siempre van a responder en cierto sentido a la responsabilidad propia. Mientras que los valores no morales se refieren a los objetos. Cuando nosotros, por ejemplo, le asignamos un valor a un objeto, lo que estamos haciendo es creando un valor no moral. Entonces, para entender qué son los valores propiamente, es necesario partir de la diferencia entre bien y valor. El bien va a ser un objeto, pero en el momento en que nosotros tomamos ese objeto y lo transformamos, le asignamos un valor. Por ejemplo, el mármol es un objeto, pero cuando se transforma en una escultura, ya tiene un valor estético. Los problemas fundamentales de la axiología van a ser tratar de clasificar esos valores. Primeramente hay que saber también si esos valores son subjetivos, o sea, pertenecen al sujeto, o bien son objetivos. Independientemente de la vía por la que nos decantemos, es innegable decir que nosotros percibimos por los sentidos, eso es fundamental, pero es el intelecto el que va a ordenar y el que va a conceptualizar a los valores de cierta forma. Existen varias doctrinas subjetivistas a lo largo de la historia de la filosofía que indican que los valores son subjetivos. Por ejemplo, Lotze va a afirmar que el valor está, al no estar vinculado en la naturaleza, al no estar, digamos, presente en la realidad,
pues no se le puede aplicar una metodología de estudio, o sea, no podemos analizar el problema del valor. Por lo tanto, las disciplinas como la metafísica, la lógica y la ética se deben reducir a una axiología, o sea, a clasificar los actos. Es a partir del siglo XIX, con esta propuesta de Lotze, que se empieza a creer la idea de que hay que sustituir la filosofía por la axiología. Existen otros autores también que se van a una idea bastante subjetiva de los valores, por ejemplo Friedrich Nietzsche, que dice que la cultura cristiana pues invirtió los valores que se consideraban buenos con anterioridad. Mjöning y Ehrenfels también defienden, digamos, una idea psicologista, como bien hablaba mi predecesora, en decir que, por ejemplo, los valores tienden al deseo o tienden, por ejemplo, al gusto. Entonces, podemos a grandes rasgos decir que Alemania se decantó más por una idea objetivista del valor, mientras que Inglaterra dice que es subjetivista. Por lo tanto, toma en consideración, por ejemplo, las utilidades, las elecciones y la necesidad. Para eso el autor Perry va a decir que esos criterios van a entrar en un grave problema cuando se tratan de unificar, y que la forma de evitar ese problema es a través de la amplitud, o sea, la cantidad de intereses que tenga una persona por un objeto. Es decir, para mí ciertos libros tienen mayor valor que, por ejemplo, una revista. Entonces, ese objeto va a tener mayor valor. Aquí podemos caer en un problema que señalan los austriacos y los alemanes, en decir que no hay que analizar el objeto en sí y el valor que tratamos de asignarle como cualidad, sino que nos tenemos que ir a los conceptos, a los juicios de valor que hacemos respecto a cierto bien. Entonces, esos juicios van a decir, los juicios éticos y estéticos no representan, digamos, mayor problema, porque son pseudoconceptos, son indemostrables. Por lo tanto, se van a ir a la postura subjetiva del valor. En el otro lado tenemos a los objetivistas, principalmente Scheler. Scheler va a decir que independientemente del objeto, independientemente de cuántos objetos veamos con ciertos valores, por ejemplo, que veamos una cantidad exagerada de objetos bellos, no podemos identificar la belleza en sí, el concepto de belleza. Igualmente, si digamos, independientemente de cómo vaya cambiando la historia, la sociedad, el mundo, no vamos a entender realmente el concepto de belleza, por lo tanto es inasequible para nosotros. Entonces él dice, para crear una jerarquía de valores, yéndose a la axiología, es necesario partir de ciertas características presentes en los valores, por ejemplo, la durabilidad, la poca divisibilidad, la fundación. Todo eso nos va a dar una idea para crear una escala de valores. Por ejemplo, la salud va a estar arriba del goce. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a experimentar un goce genuino si no tenemos salud. Entonces eso es lo que propone Scheler, y lo anterior era lo que proponen los subjetivistas. Independientemente de esas visiones, hay ciertos autores, por ejemplo, de este libro de que son los valores de Frondizi. Él dice que no hay que tomar en cuenta lo subjetivo y lo objetivo, pero también lo contextual, con el fin de poder crear, digamos, jerarquías válidas por un cierto tiempo. Entonces él concluye diciendo que la tarea de la axiología no es sencilla. No hay una fórmula clara para identificar, por ejemplo, cuáles son los valores genuinos. Entonces, esas son las ideas que yo les quería compartir el día de hoy, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.